10:24. Proverbios 10:24. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Proverbios capítulo 10, versículo 4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Alábale que Él vive. Él se merece todo nuestro aplauso. Tomen asiento, mis hermanos. Gloria al Señor. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El tema de hoy es diligentes. Diligentes. Todos los que de verdad hemos sido llamados por nuestro Dios, a todos los que Dios les ha escogido, a todos los que han aceptado a Jesús como el Señor de su vida, están llamados a ser hombres y mujeres diligentes. Por lo tanto, dile al que está a tu lado, sé diligente, mi hermano o hermana. Sé diligente. Amén. Vivimos en unos tiempos, pero muy peligrosos, hermano. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Es un tiempo muy peligroso, en donde a lo bueno se llama malo descaradamente y a lo malo bueno. Donde la mentira se disfraza de verdad, donde la gente vive en incertidumbre, caminan en esta vida como aquel barco que perdió la brújula y no sabe a dónde irá a parar o si llegará a tierra. Pero nosotros, diga así, pero nosotros sí sabemos a dónde vamos. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo a través de la palabra del Señor. Donde nuestro capitán, ¿quién es? Cristo. Y nuestro destino es el cielo, donde está el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que nosotros sabemos a dónde vamos, hermanos. Sabemos, lo creemos de todo corazón. Gloria al Señor. Y no vivimos, digamos, en esa incertidumbre, porque creemos en el Dios invisible, en el Dios que todo lo puede. Pero Dios nos dejó en este mundo con la misión de ser sal y luz en un mundo corrompido, en un mundo de tinieblas. Pero para ello necesitamos ser diligentes. Dile al que está a tu lado, necesitamos ser diligentes. Necesitamos, mis hermanos, ser diligentes para cumplir con nuestra misión y las metas que nosotros nos propongamos hacer en esta vida. Diligente, ¿qué quiere decir diligente? Diligente es cuidadoso, activo, ferviente en lo que hace. No deja nada para mañana. Si hoy tiene que hacerlo, lo hace. Hoy no es aquella persona que dice, ya mañana. Acabó el año y no hizo nada. Y a la final terminó su vida y no logró ni alcanzó nada. Un escogido por Dios está llamado a ser una persona diligente, una persona que actúe o trabaje con prontitud, pero a la vez con cuidado. El ser diligente es una virtud fundamental para una vida cristiana fructífera. Si nosotros queremos producir y ser fructíferos o que nos vaya bien en la vida, necesitamos ser diligentes. Si queremos cumplir con nuestro propósito por la cual estamos en este mundo, debemos ser ¿qué? Diligentes. Acuérdese, toda esta semana, diligentes. No sea como el pastor Manuel, diligente hay que ser. Les voy a contar una cosa, pero no me haga bullying después, ¿ah? Vale, no me hagan bullying. El que me hace bullying se va a disciplina. Fue el mes de diciembre, más o menos el 23 de noviembre, recibo una llamada de Yastel. Recibo una llamada y me hacen una oferta diciéndome que por ser el mejor cliente me van a dar un descuento del 20% y encima un móvil valorado en 1.400 euros. Yo lo recibo y con el logo de Yastel, la jerga como emplean todos los comerciales, la misma jerga, igual, idéntico. Entonces, en esos momentos uno alegre, contento, un móvil gratis, el 20% de lo que pagaba 80, ahora voy a pagar 60. Gloria al Señor. Uno se deja llevar por las emociones, por sentimientos, ya lo veía el teléfono, vengo con alegría,
con todo el gozo y todavía encima quería que lo haga el negocio ahí, pero no podía porque soy muy corto para entrar en la aplicación. Es que no puedo entrar, pero entre, que ya... Y no puedo, déjame, mañana hacemos y le cuento toda mi familia. No me lo creían. Venimos y hacemos ya al día siguiente, voy y se hace el negocio, me llaman y me dice, ya está el teléfono, entra a la aplicación, hace el pedido y en el pedido me sale tanta cantidad, 1.400 euros, pero no te preocupes, y me envía otra factura nueva con el logo de Yastel. Y me dice, ahí está, a 0 euros, para que de esta manera revísalo bien, que la factura está a 0 euros, no te va a costar nada por ser un mejor cliente. No me puse a indagar, no me puse a averiguar, simplemente emocionado que ya el móvil ya lo tenía. Entonces, hasta que llegó el día y el momento que llega el móvil, justamente mi nieto iba a nacer, estaba más preocupado por mi nieto. Y el móvil, pues digo, ya vendrá. Pero cuando llega el móvil, traen el móvil y a la final después me llaman y me dicen, mira, ¿sabes qué? Me he equivocado y tienes que darme nuevamente el móvil porque ese móvil es otra serie y no me deja darte esa oferta. Por lo tanto, lo llevo, pero en un momento te lo traigo. Se lo llevo y ¿usted cree que apareció? No apareció. Endeudado con 1.400 euros. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque a la final nos dejamos llevar por la emoción, nos dejamos llevar, entonces no actuamos de una manera diligente y solamente por las emociones lo recibimos y actuamos, cosa que no debería ser. Todo estaba en orden. Incluso cuando recogieron el teléfono, me dejaron una nota, un documento firmado por el director de Yastel y con el logotipo de Yastel. Fui incapaz de examinar si ese documento quizás a lo mejor era falsificado. Pero gracias a Dios que a la final hice la denuncia, ahí nada más actuó, hice la denuncia, presenté a Yastel y Yastel pues me dijo, vale, no pasa nada, pero ten mucho cuidado. Pero eso me iba a costar. Lo he cortado mucho. ¿Con esto qué quiero decirle? Porque la palabra de Dios se puede falsificar. Se puede hablar medias verdades. Y uno lo recibe atentamente, gloria al Señor, vas a ser próspero, vas a alcanzar esto, vas a lograr muchas cosas y de verdad tú traes un pacto de 1.000 euros, de 500 euros, mientras más grande es tu pacto, más bendecido tú serás. Casas te esperan, empresas te esperan, negocios, pero ven pronto. Y trae ese pacto, ese acuerdo con Dios, porque Dios te lo dará y la gente se va y lo trae. No es capaz de escudriñar la Escritura, solamente ve que le va a salir bien los negocios, ve que le va a salir bien la empresa, ve que le va a salir bien, ve que va a ser prosperado, ve y se lo entrega. Después que se lo entrega está igual como el pastor Manuel. ¿Y la bendición? Allá no puede denunciar. Yo por lo menos me salvé. ¿Se dan cuenta? Que es fácil. Hay que escudriñar las Escrituras. Por eso hoy se va a hablar de la diligencia. Y creo que Dios, para que no me hagan bullying, creo que Dios permitió esto para que de esta manera yo pueda figurar, claro, para darle ejemplo, ¿no? Manuel, tú estás llamado para ser diligente y tienes que tener cuidado con lo que te dicen, con lo que hacen, con todo. Ahora, Proverbios 10:4, la mano negligente. ¿Qué hace? Empobrece. Por ejemplo, si no me hubieran dado solución, eran 1.400 euros. Exactamente. El diablo me lo hubiera robado. Empobrece. Cuando actuamos a la ligera, sin discernir, empobrece. Después no le echemos la culpa a Dios. Fuimos nosotros. ¿Vale? Fuimos nosotros. Entonces, empobrece tanto emocionalmente, tanto materialmente como espiritualmente. Porque uno nos decae, nos engaña, no pasa nada, Dios me engañó. Dios no te engañó, el que te engañó ha sido ese falso predicador. ¿Se dan cuenta? El que te engañó ha sido ese falso. Entonces no te enojes con Dios.
Lo que pasa es que lo recibiste, pero no fuiste capaz de ir a casa a escudriñar las escrituras si de verdad era cierto lo que el predicador te enseñaba. Vamos a ver. ¿Qué es negligente? Negligente es una persona descuidada, o sea, perezosa, vaga, que no pone interés o atención debido a sus acciones u obligaciones. Entonces, de acuerdo con esta definición, la persona descuidada, la persona vaga que no le interesa y que no pone atención para saber y hacer las cosas, déjame decirte que la pobreza la va a perseguir siempre, siempre. Siempre. Y nunca logrará nada. Sin embargo, la persona diligente, la persona cuidadosa, la persona prudente, activa, ferviente en lo que hace, la prosperidad tanto material, física y espiritual, la van a seguir. Alabado sea el nombre del Señor. En otras palabras, la persona negligente va a edificar su vida en la arena. ¿Qué quiere decir en la arena? Va a edificar su vida en sus propias ideas. No es capaz de consultar con la Biblia. Va a actuar conforme él cree. Esta es la persona negligente, que es en la arena. Y que cuando vienen las situaciones adversas, es fácil de destruirse. Está a punto de destruirse esa vida o ser engañado. Pero sin embargo, la persona diligente es aquella persona que edifica su vida en la palabra de Dios. Se deja dirigir por el Espíritu Santo por medio de la palabra del Señor. Para que de esta manera su vida sea edificada en algo sólido, que es la palabra del Señor o Cristo. Esa es una persona diligente. El resultado de ser diligente es prosperidad, es productividad. Alcanzará sus objetivos, tendrá crecimiento, discernimiento, sabiduría. Por ser diligente, cada vez que pasa, será más sabio. Veamos qué es lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de ser diligente. Y para ello vamos a seguir viendo la vida de ¿quién? De Pablo, porque estamos en el libro de Hechos, no creen que me he olvidado. Estamos en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 10 hacia adelante. Hechos, capítulo 17, del 10 hacia adelante. Gloria al Señor. Vamos a ver. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. ¿Recuerdan dónde estaba en esos momentos Pablo, Silas? Aunque no está mencionado Timoteo, pero ahí estaba Timoteo. ¿Vale? No sé por qué no lo puso, pero ahí estaba. A lo mejor Timoteo se quedó en... ¿Dónde estaba? ¿Recuerdan el mensaje anterior? Y eso también más o menos lo que vamos a hablar hoy día, para que estén siempre mirando de qué se ha tratado el mensaje de aquel domingo, para que de esta manera no pase un domingo por pasar. ¿En dónde se encontraba? En Tesalónica. Recuerda que en Tesalónica le corrieron y los hermanos actuaron inmediatamente y lo enviaron de noche a Pablo y a Silas, ¿hasta dónde? Hasta Berea. Entonces, gloria al Señor. Un diligente es una persona prudente. Actuaron estas personas con prudencia. Recuerden que actuaron con prudencia porque estaba en riesgo la vida de Pablo, de Silas y de Timoteo. Entonces, ¿qué es prudente? Prudente es una persona que actúa con cautela, con moderación y buen juicio para evitar riesgos y daños inconvenientes. Él precave la situación. Un prudente es una persona sensata, una persona juiciosa, razonable, discreta y moderado. Que entra quizás en un momento de emoción, sí, pero analiza las cosas. No las recibe, sino la analiza. Después de analizarla, averiguar, escudriñar, es donde lo recibe y se hace más fuerte ese conocimiento. Y aquí vemos a los hermanos de Tesalónica que actuaron diligentemente siendo prudentes. Porque esto es lo que es un diligente, es prudente. Porque al ver el peligro que corrían Pablo y Silas, inmediatamente se lo enviaron a Berea.
Y Pablo era una persona diligente, como una persona diligente aceptó salir de Tesalónica. No dijo, no, yo me quedo, Dios está conmigo. Sí, Dios está contigo, pero como eres un hombre dirigido por el Espíritu Santo, Berea te está esperando. Hay un plan que Dios tenía con Pablo de ir a Berea. Entonces, él actuó por prudencia. No fue por miedo, no fue por temor. Y creo que el Espíritu Santo le hizo recordar las siguientes palabras de Jesús. Mateo capítulo 10, versículo 16. ¿Qué dice? ¿Me voy a Berea o no me voy? ¿O Dios me guardará de estos hombres malos que se han levantado en Tesalónica? ¿Qué será? Por eso es necesario ser dirigido por el Espíritu Santo. Un hombre que de verdad es escogido por Dios, el Señor va a dirigir sus pasos. Y si Dios permite alguna cosa es porque es necesario pasar por pruebas. Para que de esta manera seamos más sólidos en lo que creemos. Mira, recordó, porque dice que el Espíritu Santo les hará recordar todo lo que Él nos ha dicho. Recuerden ese versículo, todo lo que Él nos ha dicho. Para los que tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hará recordar todo lo que nosotros hemos leído, hemos escuchado. Y creo que Pablo en esos momentos dijo, aquí, Pablito, yo te envío como a oveja, como oveja. ¿En medio de qué? De lobos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ser prudentes. Como serpientes que cuando ven el peligro están ahí, no atacan. En el momento dado van por su presa. Son prudentes, pero no te quedas como serpientes ahí, solamente coge la prudencia, porque tienes que ser sencillo, humilde, como una paloma. Eso yo creo que recordó, el Espíritu Santo les hizo recordar esa palabra de Jesús a Pablo. Entonces nos vamos, actuamos por prudencia. No es que seamos cobardes. Si Dios nos dice que nos quedemos, nos quedamos, porque no tenemos temor a la muerte, porque la muerte para Pablo, ¿qué era? Era ganancia. Y vivir era Cristo. Él lo vivía. Entonces, en esos momentos actuaba por prudencia. Entonces, Pablito, sé prudente. Nosotros seamos prudentes porque estamos en un mundo corrompido, lleno de lobos. Como me pasó a mí, lleno de lobos que quieren engañarnos. Estamos llenos de lobos, o sea, de hipócritas, de farsantes, de religiosos celosos, maltratadores, mentirosos que disfrazan la verdad con sus mentiras. Por eso que tú y yo somos llamados a ser hombres y mujeres diligentes. Alábale que Él vive. Somos llamados a ser diligentes, siendo prudentes como serpientes, pero a la vez sencillos como una paloma. También vemos a nuestro Señor Jesucristo siendo prudente al ver el peligro. Él no tenía miedo a la muerte porque Él había venido a morir, a entregar su vida. Él había venido a morir para que de esta manera nosotros podamos resucitar juntamente con Él. Juan capítulo 8, versículos 58 al 59. Estamos en el punto número 1. Un diligente es una persona prudente. Y de esa manera actuaron Pablo, Silas y Timoteo. Mira, dice Jesús le dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Diciendo que Él era el Señor. Ahora, el siguiente versículo. Jesús le dijo, de cierto. Entonces, el siguiente versículo dice, tomaron entonces, cuando le dije, yo soy, le está diciendo, yo soy el Señor. Yo soy Jehová, yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy. ¿Qué hacen? Cuando Él se declara como el gran yo soy, ¿qué hace la gente? Toman piedras para arrojárselas y matarlo, desaparecerlo a Jesús. ¿Y Jesús qué le dijo a las piedras? Porque Él podía parar las piedras. ¿O no? Él podía parar las piedras. Tenía poder. Pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando por en medio de ellos. Se fue. ¿De qué manera se vestiría? Pero pasó. Actuó por prudencia porque él no tenía miedo, ni Pablo tenía miedo. No tenían miedo. Porque cuando llegó el momento de partir y de morir,
y salir de este mundo, ellos dijeron, pues, Padre, encomiendo mi espíritu, dijo Jesús, y Pablo terminó diciendo, he terminado mi carrera. Hoy espero que me vengas a llevar. Listo, preparado, y que se apuren a cortarme la cabeza porque ya quiero ir al lado de mi Señor. No tenían temor. Tanto como Pablo y nuestro Señor Jesucristo huyeron no por temor a la muerte, sino por prudencia. Porque cuando les tocó morir, lo aceptaron porque creyeron que su carrera había ya terminado. Pablo, cuando huyó a Berea, lo tenía claro, que el Espíritu Santo se lo llevaba a Berea. Por eso es que cuando llegó, lo primero que hizo fue entrar a una sinagoga a seguir cumpliendo con su misión. Pasamos al siguiente versículo. Hechos capítulo 17, versículo 11. El segundo punto veo aquí que las personas que son llamados por Dios o escogidos por Dios son diligentes en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. En lo que se le enseñan, en lo que se les predica. Son diligentes, son personas que no se quedan simplemente con el mensaje, sino son personas que cuando llegan a casa y comienzan a averiguar si de verdad el pastor o el predicador dijo tal cual como la palabra enseña. Para que de esta manera, gloria al Señor, yo no pueda ser engañado ni dejar ni permitir que el pastor se deslice de la verdad. Como sabemos, Dios tenía el control de la vida de Pablo y sus compañeros. Dios permitió que se levanten estos religiosos contra Pablo porque tenía una cita con los de Berea. Porque eran hombres y mujeres diligentes en la Escritura. Y vamos a descubrir juntos lo que les caracteriza a los bereanos y lo que debe caracterizarnos a nosotros como hombres y mujeres diligentes. Vamos a ver. Dice, a ver, ayúdenme. ¿Quieren los bereanos? Ahí está. Eran no solamente nobles, sino más nobles. ¿Más nobles que quién? Que los que estaban en Tesalónica. En Tesalónica recibieron la palabra y muchos aceptaron a Jesús como el Señor de su vida. ¿Recuerdan? Se formó una iglesia ahí en la casa de Jasón. ¿Se acuerdan? Entonces, estaban bien. Yo creo que lo dejaron a Timoteo. No lo dice la Biblia, pero creo que lo dejaron a Timoteo para que confirme la palabra a los hermanos. Y salieron Silas con Pablo a Berea. Entonces, dice que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Eran más nobles. La palabra nobles es bondadoso, generoso, honesto, sincero. Quizás por mucho tiempo, vamos a poner un ejemplo, quizás por mucho tiempo nos engañaron una cosa, no sé, sea intencional o sea por ignorancia. Porque hay muchas cosas que a mí me enseñaron, tanto los padres como también algunos pastores. Lo pueden haber hecho malintencionados o bien intencionados, porque a veces uno puede enseñar de una manera errónea, ignorantemente. ¿Estamos de acuerdo? No fue malintencionado, pero sí también hay malintencionados. Pero sea como sea, hay muchas cosas que he dejado, no porque se me ocurrió, sino porque al ver la palabra de Dios descubro que no era así como me enseñaron. Hay muchas cosas, porque al que seguimos no es a un hombre, no es a un líder, no es a una institución religiosa, sino a quién seguimos. A Cristo. A Cristo seguimos. Todos seguimos a Cristo. Entonces, como sigo a Cristo, estoy para hacer su voluntad y no la mía. Y para hacer la voluntad de Él, yo necesito descubrir cuál es su voluntad. Y la encontramos en la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué eran más nobles que los de Tesalónica? Porque eran mucho más generosos, sinceros, eran honestos al recibir la palabra. En cambio, en Tesalónica había judíos que no eran honestos ni sinceros al recibir la palabra dada por Pablo, a pesar que Pablo les demostraba a través de las Escrituras que Jesús era el Mesías. Lo enseñaba, hermano, pero ni aún así no querían. No eran todos, pero unos sí lo recibieron, emocionados, aunque no fueron a casa a escudriñarlos. Por eso que los de Berea eran más nobles, eran más bondadosos.
más precavidos, más cautos, más prudentes. En cambio, Tesalónica lo recibieron mucho. Aleluya, gloria a Dios. Acepto a Jesús como el Señor de mi vida. Y aceptaron. Pero en Berea recibieron la palabra. Pero un momentito, Pablo. Sí, me estás mostrando, pero voy a ir a casa y verificar si todo lo que tú me estás enseñando es correcto. ¿Por qué? Porque, hermanos, recuerden que estamos en el primer siglo. Estamos en el primer siglo. Recién se estaba presentando a Cristo como el Señor de su vida. Por años se le había enseñado a los judíos, que hasta el día de hoy todavía lo están esperando al Mesías, cuando ya el Mesías ya llegó. Le habían enseñado que el Mesías venía, iba a implantar su reino desde Jerusalén, iba a gobernar con justicia. Para ellos era difícil creer que su Mesías murió como un delincuente en la cruz. Le era tropezadero que le prediquen de que su Mesías fue muerto en una cruz. Por eso que para los judíos es tropezadero esto. Y para los gentiles es locura, es de locos. ¿Cómo Dios, el omnipotente, el todopoderoso, va a permitir que su Hijo, el cual también es Dios, muera? Porque Dios no muere. Entonces, ¿cómo va a morir? Para los gentiles es locura. Pero Dios tenía un plan, vino por ti y por mí, para que nosotros podamos alcanzar salvación y vida eterna y vivir para siempre, por toda la eternidad, con el Padre. Esto ya Dios lo ha planeado, hermano. Entonces, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues lo reciben la palabra. Lo reciben. Y lo reciben, ¿qué dice? Con toda solicitud. Otra cosa que le caracterizaba, eran más nobles. Otra característica, que recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué quiere decir con toda solicitud? Lo recibieron con gran interés, hermano. Estaban así escuchando la palabra de Dios. En la congregación, en esta sinagoga de los bereanos, ni uno dormía. Ni uno, hermano. Era tan diferente a lo de Tesalónica. Muy diferente, hermano. Muy diferente. Todos estaban atentos a lo que Pablo predicaba. Porque para ellos era una enseñanza nueva, diferente a lo que por tantos años les habían predicado. Entonces, la característica es que recibieron la palabra con toda la solicitud. Los bereanos recibieron la palabra con gran interés, con una mente y un corazón abierto. Estaban atentos, estaban alertas en lo que Pablo les predicaba. No había ninguno que estaba aburrido de sueño, o en los peores casos, durmiendo ya y acostándose ya de una vez. No había ni uno, hermano. Era tan diferente a lo de Tesalónica. ¿Me dejo entender? No había ni uno, hermano. En cambio, en Tesalónica a lo mejor había uno que estaba cabeceando, uno ya que se había acostado esperando a que ellos terminan. Pero en Berea, ni uno, hermano. Todos tenían una mente abierta, un corazón abierto para escuchar palabra de Dios y luego contrastar con la palabra. Eso es ser una persona diligente y usted está llamado a ser diligente. Otra de las características. ¿Cuál es otra de las características? ¿Qué hacían? Eran nobles, bondadosos, honestos, sinceros. Recibían la palabra con una mente abierta, un corazón abierto. Y a la vez también después escudriñaban las escrituras. Contrastaban las escrituras. Escudriñaban para ver si las cosas que Pablo estaba predicando eran así, eran conforme lo decía. Los bereanos eran personas diligentes y lo demostraron siendo honestos, siendo sinceros, abiertos de mente y de corazón, cuidadosos al recibir una enseñanza, contrastando con la escritura. Por eso el escritor, que es Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, elogia la conducta de los bereanos. Los bereanos, al comprobar que lo que enseñaba Pablo era cierto, terminaron creyendo, hermano. La mayoría terminaron aceptando a Jesús como el Señor de su vida. ¿Cuándo sucedió esto? No fue en el momento de la prédica, sino cuando llegaron a casa, abrieron las escrituras y se dieron cuenta que lo que predicaba Pablo era cierto, que el Mesías ya había llegado.
Todos aquellos que de verdad escudriñan las Escrituras con un corazón honesto, sincero, yo les digo que terminan aceptando a Jesús como el Señor de su vida. San Juan capítulo 5, versículo 39, porque las Escrituras hablan de Cristo, hermano. Hablan de Cristo. Hablan. San Juan dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tienen la vida. Escudriñen la Escritura, porque en ella está la vida eterna. Si ustedes lo descubren, van a alcanzar vida eterna. En ella, dice, y ellas son las que, ¿qué? Dan testimonio, o sea, hablan de mí, quieren conocerme. Escudriñen las Escrituras. Entonces, al escudriñar las Escrituras, los bereanos que hicieron, es verdad. Él es el Mesías. El Mesías tenía que padecer, tenía que sufrir. Ya las Escrituras lo decían hace 500, 600 años atrás. Ya los profetas anunciaban de qué manera iba a venir el Mesías. Es verdad. Y aceptaron a Jesús como el Señor de sus vidas. Tenemos que ser abiertos, hermanos. Si hay algo que nos enseñaron, hermanos míos, y descubrimos en la palabra que está incorrecto, debemos dejarlo. Es como toda la vida, imagínate que toda la vida te enseñaron que esta pared es marrón. Y la mayoría te dice, velo, es blanco, hermano. ¿Qué va a hacer usted? Va a decir, no, a mí me enseñaron que es marrón y yo me quedo con marrón. Va a hacer eso. Si hace eso, ¿qué sería? Una persona insensata, una persona negligente. Una persona que no está abierta, no quiere descubrir la verdad, porque no le conviene simplemente. Quiere andar en sus cosas. Los bereanos no solo se convencieron por la enseñanza de Pablo, sino por las Escrituras. Y esto es lo que nosotros debemos hacer después de escuchar un mensaje, contrastar con la palabra de Dios. Vayan a casa. Esto queda registrado en YouTube. Ahí está registrado, lo escuchan, ven un papelito, aunque quizá no tuvo tiempo aquí. Ven un papelito para ver si es cierto lo que el pastor está enseñando. Porque tenemos que cuidarnos, hermanos míos, los unos a los otros, para no salirnos de la sana doctrina. Hechos capítulo 17, versículo 12. Un dirigente en las Escrituras termina convenciéndose que Jesús es el Señor. Termina convenciéndose. Porque eso es lo que pasó con los bereanos. 17:12, Hechos. Dice, así que ¿creyeron qué? Muchos de ellos, después de escudriñar la Escritura, después de averiguar, después de ver que lo que enseñaba Pablo a través de la Escritura era correcto, era cierto, terminaron creyendo. Muchos de ellos. Y mujeres griegas de distinción, o sea, mujeres distinguidas. Y no pocos hombres, muchos. También fueron muchos, hermanos, que entregaron su vida a Cristo. Porque la palabra del Señor ya lo decía. Muchos creyeron al comprobar a través de las Escrituras. Ahora tú, que de verdad ¿cuántos están convencidos por las Escrituras de que Jesús es el Señor de su vida? Ahora tú y yo, ¿qué vamos a hacer? Si de verdad estamos convencidos. Tú que ahora estás llamado a ser dirigente, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con lo que has aprendido hoy? Si de verdad es palabra de Dios. Esdras capítulo 7, versículo 6 y el versículo 10. Miren, veamos. Esdras. Miren lo que dice en Esdras capítulo 7, versículo 6. Este Esdras subió a Babilonia. Recuerden que estaba en cautividad Israel. Era un escriba que era diligente en la ley de Moisés. En esos momentos tenían solo la ley de Moisés como escrituras y los profetas. Eran diligentes en la escritura, cuidadoso, cauto, despierto, que Jehová Dios de Israel había dado y le concedió al rey, que era Atarjerjes, el que gobernaba en ese momento, todo lo que pidió. ¿Por qué? Porque la mano del Señor su Dios estaba sobre Esdras, porque era un hombre diligente.
Entonces, ahora, vale, ahora ya sé, entiendo lo que la palabra del Señor me enseña. Vale, el versículo 10, ¿qué hace Esdras? ¿Qué es lo que tú debes hacer con una enseñanza? ¿Qué es lo que tú debes hacer con algo que tú aprendiste? ¿Qué es lo que debes hacer? Este Esdras, versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón. Ustedes están con un corazón preparado, si es que lo están, por supuesto, si son partes de lo de la iglesia de Tesalónica, o debería. Porque Esdras había preparado su corazón, ¿para qué? ¿Para qué? Lo que hizo Esdras y lo que tú debes hacer, gloria al Señor, para inquirir la ley de Jehová. Inquirir quiere decir indagar, averiguar, escudriñar, estudiar. ¿Vale? Entonces, una vez que tú averiguas que lo que el pastor se te enseñó a través de la palabra, tú lo averiguas, tú estás inquiriendo, aprendiendo, pero no queda ahí. No termina ahí, vale, ya cumplí. Bueno, 10 la prédica, pastor, correctamente. Pero no te quedes ahí, porque Esdras no se quedó ahí. ¿Qué es lo que más debes hacer? Inquirir la ley de Jehová ¿para qué? Para cumplirlo. Porque fácil es predicar, fácil es abrir mi boca. Pero Manuel, tú estás cumpliendo lo que tú estás predicando. Lo estás cumpliendo. O por lo menos lo estás intentando. Porque somos humanos, vale. Pero lo estás intentando en cumplir lo que cada domingo se te enseña. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Estás intentándolo, averiguando por escudriñar si de verdad lo que se te enseña es correcto. Porque sabemos que hay muchos, como me pasó, ¿no? Que tienen que ser el logo de cristianos, pero no lo son. Entonces, ahora, para cumplirla, y después de cumplirlo, de cumplirlo en mi vida, porque muchas veces queremos que otros lo cumplan. Fácil es enseñar, pero para que otros lo cumplan, pero yo no. Ahora, después de cumplirlo, después de ser ejemplo, ¿qué tengo que hacer? Enseñar. Por eso que Pablo dice, ya deberían haber sido maestros, digamos. 30 años, 20 años del Evangelio, 15 años del Evangelio, ya deberían estar ahí ayudando al pastor, enseñando en el instituto ahí. Ya deberían. ¿Qué pasó? Esto es lo que Pablo también decía. Ya deberían haber sido maestros. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no? Porque no inquirieron. Se quedaron ahí, vale, ya está, ya cumplí el domingo. Y hasta el otro, si es que puedo, porque de aquí a lo mejor el otro domingo o a fin de mes. Por eso que la palabra es la que no son mis ideas, la palabra es la que nos educa, nos enseña, nos dirige, hermano. Entonces, aprendo, recibo, escudriño, averiguo, la cumplo en mi vida y después la enseño. En otras palabras, primero quito la viga que hay en mi ojo para que esté libre y poder enseñar al otro. Y tiene una viguita, hermano, para quitar. Déjame decir. Es yo primero. Esto es lo que hace un dirigente. Inquirir, enseñar y lo cumple. Cuarto y último punto. Hechos capítulo 17, versículo 13 al 15. El diligente en las escrituras siempre, pero siempre será dirigido por Dios. Siempre. Si hay algo que te pueda pasar es porque simplemente una prueba. Porque a veces las cosas suceden, pero suceden por algo, porque a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Así de fácil. Así de fácil, hermano. A Job no es porque hizo malas cosas, sino porque a la final, para demostrarle a él mismo la calidad de creyente que era. Porque las pruebas, hermano mío, no es para que Dios averigüe cómo eres tú, porque Dios sabe que si vas a caer o no vas a caer. Dios lo sabe yo. Es para que cada uno de nosotros nos demos cuenta qué calidad de cristianos somos. El diligente de la Escritura siempre será dirigido por Dios. Hechos capítulo 17, versículo 13 al versículo 15. Cristo ha prometido a todos los diligentes,
Prometí a todos los dirigentes que estaría con ellos hasta el fin del mundo. ¿Sí o no? Porque todos los diligentes, gloria al Señor, se me había escapado un versículo, Mateo capítulo 28, versículo 20, todos los diligentes, ¿qué hacen? Mira, Mateo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Escucho primero lo que Él me ha mandado, ahora yo enseño. La cumplo en mi vida y la enseño. Y aquí, ¿cuál es la promesa? Yo voy a estar con vosotros todo el día, todos los días hasta el fin del mundo. O sea, yo voy a dirigir sus vidas si se portan de una manera diligente. Ahora volvemos. Hechos 17, versículo 13. Entonces Cristo ha prometido para todos los diligentes en las Escrituras que son los que escudriñan, que son las que la enseñan, que son los que la practican, que estaría con ellos hasta el fin del mundo. O sea, que sería Él quien va a dirigir sus vidas. Porque así fue con Pablo y sus compañeros, porque los envidiosos y celosos de los religiosos judíos de Tesalónica, mira lo que pasa. Los envidiosos de Tesalónica no era ni su pueblo, no era ni su sitio, no era ni su lugar. Pero cuando se enteraron que Pablo estaba enseñando la palabra de Dios, ¿qué hicieron? Se fueron, hermano, a alborotar. Ya habían hecho un alboroto. Para los que han estado la semana pasada, habían hecho un alboroto en Tesalónica. Porque los bereanos no eran, hermano. Aunque hay algunos que quizás no fueron convencidos, pero no actuaron como los sinvergüenzas de los judíos religiosos de Tesalónica. ¿Se dan cuenta? No actuaron así. Porque los de Tesalónica vinieron a Berea a hacerle la vida imposible a Pablo. Pero Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, el escritor, estaban siendo dirigidos por el Espíritu Santo, porque eso es lo que pasa en los diligentes, son dirigidos por el Espíritu Santo. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a la multitud. No fueron los bereanos. Aunque hay algunos que no aceptaron, dijeron, no, voy a seguir averiguando, voy a seguir escudriñando, ahí me mantengo. Pero no hicieron este alboroto. Sigue el otro, el 14. Pero inmediatamente los hermanos enviaron ¿a quién? A Pablo que fuese hacia el mar. Mira que han venido los de Tesalónica y corre hacia el mar. ¿Por cobardía o por prudencia? Porque al ser dirigido, hermano mío, bueno, salgo de aquí. Quédate, Silas y Timoteo. Ahí está Timoteo. Quédense ustedes, confirmen ahí, porque ellos se quedaron. Pero yo voy. Porque sé que Dios es el que me lleva. Él es el que me dirige. Y cuando yo esté en ese lugar, ustedes se vienen, pero pronto. Porque estamos juntos para cumplir la misión. Porque el otro versículo dice así, el 15 y último. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo, ¿a dónde lo llevaron? Lo llevan a Atenas. A Pablo, llevan a Atenas. Ese era el lugar donde Dios le estaba dirigiendo, porque eso lo veremos la próxima semana si Dios quiere. Pablo en Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, y salieron. Porque eran hombres dirigidos también. Ellos se quedaron a confirmar. Ellos, Pablo, Silas y Timoteo, ahí está menciona Timoteo, ya, Pablo, Silas y Timoteo, se quedaron a confirmar. Tranquilo, hermano. Ya una iglesia más en Berea, hermano. Pero estos hombres no eran cualquier hombres, hermano. Eran hombres y mujeres que de verdad tenían un corazón generoso, porque eso es noble. Tener un corazón noble es tener un corazón generoso, tener un corazón sincero, es honesto. Que cuando descubren una verdad lo aceptan, lo reciben. No se empeña en lo pasado, en las enseñanzas que le enseñaron. Sino, sí, estoy viendo, la palabra me lo dice. Ahí está. ¿Cuántas veces, hermanos míos,
¿Cuántas veces al leer las Escrituras, al escudriñar las Escrituras, hermanos, han derramado mis lágrimas? De verdad les digo. He derramado mis lágrimas. Hablando Dios mismo a través de las Escrituras. Muchas de las veces creen están esperando que Dios les hable por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de muchas cosas, cuando la palabra es clara, hermano. Ahí me está hablando. ¿Qué me ha hablado el Señor? Que sea diligente. Que sea diligente. Que sea precavido. Y de aquí sacamos principios. Si queremos conseguir muchas cosas en este año 2026, seamos diligentes. En todo lo que nos digan, no hay que creerlo todo. Y sobre todo si lo exageran, como me lo exageraron a mí, un 20% y un móvil gratis valorado por 1.400 euros, ni de loco. ¿Quién lo va a hacer? Hermanos, escudriñemos las Escrituras. Les invito a ponerse de pie. Seamos diligentes en la palabra de Dios. Y nuestras vidas van a ser prósperas. Dile al que está a tu lado, seamos diligentes y nuestras vidas van a ser prósperas. ¿Queremos prosperidad? Seamos diligentes, hermanos. Seamos diligentes. Porque seremos prósperos tanto físico como espiritualmente. Y estaremos preparados para enseñar a otros el evangelio del reino. Y estar preparados también contra la falsa doctrina, que parecen verdad, pero son mentiras disfrazadas de verdad. Padre eterno, Señor de los cielos, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios eterno, porque cada vez, Señor, que estudio tu palabra, Señor, Padre, eres tú quien abres el entendimiento, Señor. Es tu Espíritu Santo, Señor, quien me conduce, me guía a toda verdad, y lo veo, Señor, que tu promesa se cumple en nuestras vidas, se cumple. Ayúdanos, Señor, a estar preparados.